Neuquén Informa. Noticias destacadas. Como parte del plan de fortalecimiento del sistema público de salud, el gobernador Rolando Figueroa inauguró el nuevo edificio del Centro de Salud Don Bosco. Además, entregó 10 ambulancias que se destinarán a distintos hospitales de la provincia. Estar invirtiendo en hospitales, en ambulancias, creo que es un gran paso y una demostración que hace la provincia, pero fundamentalmente todos los neuquinos, que las inversiones a través del aporte que hacen todos los ciudadanos de la provincia, de volcarlo a infraestructura, de volcarlo a todo este equipamiento, hace que los neuquinos hemos elegido una forma de vivir y eso está presente en cada una de las acciones que llevamos adelante con el gobierno, ¿no? Más información en neuqueninforma.gov.ar. Bueno, hoy ya estamos en los estudios 24/7 Canal de Noticias con Laura Iturbide. Ella es politóloga, nos va a ayudar a entender lo que ocurre con nuestro país, a repasar el contexto, no solo la coyuntura, sino también las previsiones que podemos sacar, si es que algo de eso se puede hacer en un país como la Argentina, con respecto al mapa político. Laura, gracias por haber venido a 24/7 Canal de Noticias. Otro dato, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Vamos a empezar por el final. Milei se fue a Estados Unidos, obtuvo una foto con Donald Trump. Esto aparentemente trajo algún nivel de estabilidad o de intento de resurrección luego de la derrota de Buenos Aires. ¿Cuál es la situación hoy del presidente y del gobierno nacional? Bueno, un poco tiene que ver con esto de pensar cómo las estrategias financieras y macroeconómicas terminan siempre siendo el lugar al que recurre el presidente Javier Milei para demostrar fuerza política. Lo que también me parece que es importante analizar, como bien decías, el final es lo último que pasó es la foto con Donald Trump, que es cierto que una foto y un tuit genera expectativas y calma los mercados, porque la economía financiera tiene mucho de expectativas, así que podríamos decir que eso le funcionó. La pregunta que siempre nos hacemos con respecto a Javier Milei tiene que ver con la perdurabilidad, ¿no? De cómo son los tiempos con respecto a las decisiones que toma, porque sabemos que todo lo que es economía financiera siempre tiene plazos muy cortos en Argentina, sobre todo, el sistema financiero, el sistema bancario. Entonces ahí me parece que hay que ver cuál es la perdurabilidad, porque todavía le quedan algunas semanas hasta las elecciones de octubre. Y la gran pregunta que también me parece que es importante quedarnos pensando es, bueno, ¿qué pasa después de octubre? Claro. Con toda esta estructura financiera que hoy está un poco atada con alambres, ¿no? Claro, porque uno dice, bueno, todo indica que la apuesta de llegar al 26 de octubre, no tenemos muy claros los costos del swap con Estados Unidos, del apoyo de Donald Trump, de cuáles son las contraprestaciones que están detrás de todo esto. Es decir, un Milei que parece haber perdido previsibilidad en su propio esquema de poder y que ya está medio jugando a las urgencias, ¿no? Exactamente. Es la inmediatez hecha gobierno, porque Claro. incluso si lo pensamos en el marco de las retenciones, que hoy estaba escuchando que también fue favorable porque alcanzaron un número importante de dólares para tener en reserva, también tiene plazos muy cortos, muy inmediatos, entonces quizás salva la semana, podríamos decir, en términos de riesgo país o de la volatilidad de las tasas o del valor del dólar, salva la semana, pero bueno, no tiene previsibilidad para lo que son productores agropecuarios, que es una de las patas importantes. Yo sé que no es la pata favorita productiva de Javier Milei y de su gobierno, pero es una de las patas importantes de la productividad, de la matriz productiva argentina, ¿no? ¿Cuánto hay de error no forzado? Los tenistas dicen error no forzado cuando una pelota fácil la tiran a la red o la tiran afuera. ¿Cuánto hay de error no forzado en el gobierno de Milei? Porque uno dice, bueno, tenía un apoyo político importante, una imagen positiva que a pesar del ajuste se sostenía, y así todo se terminó peleando con todos los factores de poder o los sectores de poder, incluidos los gobernadores con los cuales debería construir, ¿no? Bueno, yo creo que ahí una de las características que tuvo Javier Milei como candidato fue justamente no venir de la política y tampoco fue una figura, un actor político que cuando llega dice, bueno, yo no vengo de la política, yo sé de la macro,
que es un poco lo que discutíamos recién, pero él venía con la fortaleza de que él sabía de la macroeconomía y tampoco se rodeó de un equipo político. Entonces yo creo que eso que fue un capital positivo, que fue un valor que tuvo de no venir de la política, no tener prácticas de negociación. En la política la negociación es fundamental y en una negociación las dos partes ganan y pierden, digamos, esa lógica no la tiene desde la mirada de economista de la escuela austríaca. Y entonces yo creo que uno de los errores no es solamente llegar sin experiencia política, que como decíamos al principio es una fortaleza, sino es que además después no se rodeó de un equipo político. Si uno mira su gabinete, sí hay algunas figuras con experiencia, como Patricia Bullrich, francos, ¿no? pero después en cuestiones de la cartera más social de capital humano, que es una mega cartera que tiene, podríamos decir, las grandes crisis sociales de la microeconomía están ahí adentro, bueno, no se rodeó y el Ministerio del Interior recién aparece ahora con un protagonismo también difuso. Y bueno, me parece que ahí yo creo que uno de los errores tiene que ver con desestimar la política, porque sirvió para ganar el discurso, pero para gobernar es necesaria la experiencia política y los y las negociadoras, digamos, es necesario que vos tengas un equipo, aunque vos no lo seas, que vos puedas conformar un equipo que sí tenga la capacidad de negociar con los gobernadores, por ejemplo, ¿no? Que hoy son, como bien decías, uno de los actores que rompieron. Y después temas, hay como una cierta tosudez, entiendo yo, porque ya cuántas veces el tema educación pública le puso un freno efectivamente en forma transversal al gobierno y sin embargo vuelven a tropezar con esa misma piedra, ¿no? Ya son 3 marchas y sin embargo se meten en temas como la educación pública, como la discapacidad, que en términos económicos no es significativo, pero en términos de sentimiento social sí lo es. Digo, hay como cierta tosudez, ¿no? A mí me parece que ahí es el marco teórico que tiene este gobierno. Digamos, de verdad está convencido de que el Estado no tiene que intervenir en la universidad, no tiene que intervenir, y no digo solamente las universidades públicas, digo también las escuelas técnicas, digamos, hay un montón de recursos que el Estado Nacional le da a otras instituciones que a veces son provinciales y que también robustecían la calidad. Ni que hablar de salud. Me parece que ahí es una cuestión ideológica de donde va a ser muy difícil que se corra este gobierno. Yo creo que en eso se va a mantener en esa línea y por lo que hemos visto está dispuesto a pagar los costos que tienen que ver con eso. Lo que es cierto es que también retiene un 20%, que es un núcleo duro, a partir de eso, ¿no? De los despidos. Hay un sector de la sociedad que ya estaba antes, pero quizás estaba más, no era tan explícito, pero que sí acompañaba esa idea de que el Estado no tiene que intervenir en nada y que en todo caso es el mercado quien debe asignar recursos. ¿Qué hay enfrente de Milei? Porque hasta las elecciones de Buenos Aires uno decía no hay nada, hay un peronismo desarticulado, en tensión permanente. Lo de la provincia de Buenos Aires es una demostración de que algo puede aparecer en todo eso, ¿no? Bueno, la figura de Kicillof creció mucho, pero porque esta era otra de las grandes ventajas de Milei, que enfrente no había nada armado. ¿Hoy nace una alternativa o nació en Buenos Aires una alternativa? Yo no sé si nació todavía. A mí me parece que no se termina de visibilizar la discusión que tiene puertas adentro el peronismo. Por otro lado, hay un sector del centro que tampoco termina de reordenarse, que no se puede definir sobre qué acompañar y qué no con respecto al gobierno nacional. Me parece que igual es muy pronto también. Yo sí creo que muchas veces quienes estamos discutiendo siempre el análisis político tenemos como ciertas ansiedades, pero la verdad es que la ciudadanía espera un poco más a llegar a las definiciones que tienen más que ver con el Ejecutivo. Creo que la ciudadanía argentina tiene claro cuándo se vota para legislativo y cuándo se vota para presidente y las definiciones las toma en ese momento. No quita que empiecen a conformarse espacios. Eso sí, puede ser que en este caso vimos que el delfín político de Cristina Fernández de Kirchner, que era Axel Kicillof, bueno, mostró cierta fuerza, hizo una demostración de un músculo político y esa disputa es natural y está todavía sin definirse. Me parece que ahí hay sí una lucha de... Una tensión ahí. Sí, una tensión. Quizás eso termina en una síntesis o no.
todavía no lo sabemos, me parece que es muy pronto, pero sí creo que es parte del juego. A mí me parece que el principal enemigo o adversario que tiene hoy Javier Milei es su propio gobierno. Claro. Son las características negativas que tiene su propio gobierno y que lo vemos en dificultades para redefinir los rumbos cuando comete errores. Bien. Cosa que por ahí otros gobernantes tienen la tranquilidad de decir, bueno, cometí un error, mando la discusión al Congreso Sí. o perdí, de ahora en más vamos a revisar y revisan gabinetes. Bueno, en el caso de Javier Milei parece que su principal adversario por ahora parece ser él. ¿La corrupción mueve la aguja en la sociedad argentina? Es una pregunta a veces porque todos los gobiernos, uno podría intentar salvar al alfonsinismo y demás, pero todos los gobiernos tuvieron conocidos hechos de corrupción y sin embargo las elecciones no siempre van por el castigo de eso, ¿no? Exacto. Y hoy Milei tiene un problema con eso. Si querés, con el agravante de que él se suponía que venía a pelear, entre otras cosas, contra Sí, una casta exacto. corrupta, ¿no? Era un poco su discurso, me parece que eso sí contribuye a deteriorarlo un poco. Yo no creo que los hechos de corrupción terminen deteriorando un gobierno. Sí creo que si vos le estás quitando la pensión por discapacidad a mucha gente, Claro. muchas cuestiones que se habían considerado como derechos y justo salen Encima pedís audios coimas, claro. claro, de sí. coimas, bueno, me parece que ahí sí arrastra un poco, pero no sé si eso terminaría con el gobierno de Javier Milei. Bien. Me parece que en eso las discusiones siempre tienen que ver, y en buena hora que sean así, es si el gobierno le mejora la vida o no a las personas, y las personas después cuando van a votar toman sus decisiones. Pero lo de la corrupción a veces tiene mucha agenda, pero después en las urnas, si las personas viven mejor y hacen su balance, me parece que eso queda desestimado. ¿Qué pasa con el camino del medio? Gobernadores como Figueroa, como Bretilnec y como la Liga de Gobernadores que armaron entre Córdoba, Santa Fe, entre otros, parecen querer marcar un camino intermedio. No sé si eso es posible. Hace muchos años que algunos lo vienen intentando y no Sí. lo logran, ¿no? Sí, bueno, igual no sé si no les ha salido, porque de alguna manera tienen cierto protagonismo en el Congreso, que es Sí. quizás el lugar en donde están todas las representaciones políticas. Lo que es cierto es que después cada provincia tiene una realidad distinta y eso hace que sea dificultoso pensar en un modelo federal. Por eso a veces parece que son más provincialismos que Claro. fuerzas federales, porque parece más que cada provincia, bueno, tira y negocia según lo que tiene. No lo juzgo, digamos, los gobernadores toman sus decisiones para sobrevivir en una coyuntura sin obra pública, con reducción de la recuperación en impuestos, así que es razonable, pero es cierto que después en el largo plazo, que es el problema Sí. que tenemos siempre en Argentina, ¿no? En el largo plazo, bueno, terminan siendo provincialismos que a veces se pelean entre sí y que Claro. discuten entre sí. Sí me parece que también un aspecto a considerar con estas fuerzas provinciales es que la fuerza de Javier Milei le ha generado rupturas, al menos a los dos gobernadores de Río Negro y de Neuquén. Recordemos que, además del hecho de corrupción de la vicegobernadora de Neuquén, que fue Sí. juzgada y apartada de su rol, había mucha cercanía con la diputada nacional Nadia Márquez. Sí. Y estaba como en cuestionamiento. Y en el caso de Alberto Bretilnec y de Río Negro, hubo ahí una discusión con Pesati, con Pedro Pesati, que es su vicegobernador, que tiene que ver con las candidaturas de las elecciones de ahora en octubre, porque Sí. justamente Pedro Pesati dice: yo estoy en contra de Milei abiertamente y por eso no me dejaron ser candidato siendo el que mejor medía. Así que de alguna manera a los gobernadores también les afecta la figura de Milei. No es que están cómodos, sino es que se les rompió algo Bien. o hay una transformación en eso. ¿Sigue teniendo sentido la discusión Estado-mercado? Bueno, no sé. Viste que es es difícil. como una discusión eterna. Sí. No, digo porque Milei es mercado y bueno, y la espontaneidad del individuo. Uno podría decir que el kirchnerismo fue Estado presente o por lo menos pretendió serlo. Después te aparece un Figueroa que te dice Estado sí, pero eficiente. Es decir, y uno no sabe si esa discusión es actual, si tiene sentido. Bueno, lo relativo de la discusión, ¿no? Porque, por supuesto, Rolando Figueroa puede decir Estado sí, pero eficiente porque tiene garantizados ciertos recursos Claro. que le permiten continuar con obra pública, incluso planificar. Para mí la planificación es muy importante y la planificación de la regionalización es algo que hoy solo lo puede hacer la provincia de Neuquén.
Porque tiene una autonomía, digamos, a partir de los recursos de las regalías, ¿no? Exactamente. El resto de las provincias hoy está viendo cómo paga los sueldos. Entonces Claro. es muy difícil que se dedique a pensar la planificación de los próximos 20, 30 años, las transformaciones energéticas, los polos científicos tecnológicos. Digamos que en eso es relativo. Digamos. Ahí podemos entender que se piense en la eficiencia, porque le da el contexto. Pero en otras realidades provinciales, bueno, me parece que ahí la presencia del Estado tiene que ser importante. En las localidades, en las ciudades de Río Negro, hoy ningún intendente está pudiendo asfaltar calles. Ajá. Y eso me parece Claro. que genera un deterioro, genera inseguridad vial, genera ruptura de los autos, genera ruptura de los colectivos, digamos. El nivel de urbanización está decayendo en muchas localidades, incluso cercanas a Neuquén Capital, pero de la provincia de Río Negro. Sí, Entonces sí. ahí me parece que la presencia del Estado va a ser necesaria en algún momento, porque no viene el mercado a resolver eso. Bien. Pero bueno, es cierto que también la discusión tiene que incorporar al mercado y decir, bueno, ¿cómo crecemos comercialmente para tener más autonomía y no tener que depender del Estado Nacional para faltar 20 cuadras, ¿no? ¿Por qué cada vez va menos gente a votar? O sea, ¿cómo hay que pensar a ese sujeto? Que ya es un nuevo, yo diría un nuevo sujeto colectivo, un sujeto Sí. político, son como los abstencionistas, serían. Sí, sí, ya hay un colectivo ahí. Yo creo que hay que tener una mirada cronológica, ¿no? Mauricio Macri viene después de muchos años de kirchnerismo, ¿no? De Sí. 3 periodos. Entonces venía a ser como una esperanza de algo que incluso Mauricio Macri venía a decir, todo lo que está bien lo vamos a dejar y vamos a cambiar lo que está mal, vamos a hacer más eficiente el Estado. Bueno, es un plan que fracasó económicamente y que después no fue reelecto. Después vino Alberto Fernández también a decir, Sí. bueno, yo te voy a llenar la heladera. Y también fracasó. Entonces me parece que hay como una serie de fracasos de 2 Degradé, periodos claro. de alternativas distintas, bueno, que explican no solamente la abstención de ahora, sino que explican el voto de Javier Milei con todas las características que ya conocemos de él, outsider, que viene a romper todo. Sí. Entonces, si lo vemos cronológicamente, me parece que son 2 fracasos de los 2 espacios políticos más grandes en Argentina en los últimos periodos. Veremos cómo termina, digamos. Y bueno, yo creo que la abstención es una manera de no votar en contra. Digamos, yo creo que también tiene que ver con esto de que no ven en la oposición todavía una fórmula para llegar al horizonte deseado. Y entonces, bueno, la respuesta es abstenerse. ¿Y qué Como voto castigo, digamos. Sí, sí. ¿Qué pasa con los jóvenes y la política, no? Porque uno dice, hubo una juventud kirchnerista, hay una juventud libertaria, hay una juventud que no quiere saber nada con la política o que le despierta poco interés. Bueno, no es la juventud de los 70, que estaba No. fuertemente politizada No, y claro. comprometida. ¿Cómo hay que llegarle a los jóvenes? Pregunta de todos los candidatos, ¿no? Sí. Que están intentan todas las técnicas de redes sociales posibles para llegar a la juventud. Bueno, en un marco de campaña electoral, para mí la estrategia son los lugares que frecuentan las juventudes, que yo sé que las redes es un lugar que frecuentan mucho, pero también las escuelas, las plazas, los lugares de deporte, los centros recreativos, me parece que ahí también es un lugar en donde estar. Yo el diálogo que tengo con las juventudes tiene que ver con mis estudiantes. Sí. Y sí reconozco esto de que sí se sintieron esperanzados con Javier Milei, esperanzados y esperanzadas, sí vieron que había una posibilidad de un recambio y que de pronto empiezan a ver, un estudiante el otro día me decía que él estaba a favor de ir en contra de la casta, pero que después la casta se empezó a convertir en hospitales, la casta era la universidad, la casta era... Entonces él ya no estaba de acuerdo con eso, Bien. que a él sí le gustaban las ideas liberales, pero después no le gustaba como el ataque a distintos actores de la ciudadanía y de la sociedad que funcionan. Y entonces hay ahí como un apartamiento. Yo no sé si el kirchnerismo recuperará la fuerza de la juventud que tenía. Quizás tiene que ver con un periodo, con un momento histórico. Pero sí me parece que en eso hay que incentivar y promover Sí. la participación política, porque también es algo que lo necesitamos siempre y siempre va a ser mucho más productivo que las juventudes se sumen de todos los espacios, digo, radicales, peronistas, y de todos los partidos provinciales incluso, antes que esto que decíamos recién,
de la abstención y el desgano. Yo fui adolescente en los 90. Sí. Y de verdad no había nada de militancia en los 90. No, o sea, realmente era era la tecnocracia menemista, digamos, que hablaba de economía. Y la política era un callejón sin salida. Y sin embargo, después algo empezó a cambiar. Entonces yo no es que pienso que a partir de ahora ya no va a haber más participación. Bien. Yo creo que a veces suceden cosas en la política que hacen que la ciudadanía se encante y me parece que la juventud está esperando eso. Bien. Laura, gracias por haber venido a Otro Dato. Un placer, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Gracias. Laura Iturbide, politóloga, ayudándonos a entender lo que pasa en nuestro país, en nuestra región. No se vayan, ahora venimos con el cierre de nuestro programa de jueves de Otro Dato. Quédense allí. Bueno, y hemos llegado al final, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Estuvimos, como ustedes escuchaban, con el presidente de ACIPAN, con Dante Escatamburlo, también con Laura Iturbide, con ambos, repasando aspectos de nuestra realidad cotidiana, de nuestra región y de nuestro país, como lo hacemos cada jueves. Ojalá les haya gustado, a nosotros nos gustó mucho compartir con cada uno de ellos los análisis, los diagnósticos y las previsiones que podemos, a pesar de tener un país difícil de predecir y difícil de diagnosticar, bueno, intentamos por lo menos, hablando con los protagonistas de cada uno de los sectores, entender por lo menos qué es lo que nos pasa y sobre todo qué es lo que puede llegar a pasar con una Argentina compleja, con una Argentina a veces imprevisible, pero por supuesto a la que todos queremos seguir apostando. Gracias por haber estado allí. Nosotros nos reencontramos el jueves que viene en Otro Dato, aquí a las 21 por 24/7, Canal de Noticias. Bueno, y hemos llegado al final de Otro Dato. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros, tanto en el primer segmento que dedicamos al tema de la inseguridad, que hablamos largo y tendido con Marcelo Einaudi. También nos dimos el gusto, por supuesto, y aprovechando la gentileza de Marcelo de meternos en la política, en la visión que tiene Marcelo como un dirigente radical de muchos años y de mucha experiencia. Así que espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. También, por supuesto, estuvimos hablando con Laura Iturbide de política, de todo lo que está ocurriendo en el escenario nacional, de lo que puede venirse para el 26 de octubre, fecha en la cual vamos a elegir senadores y diputados nacionales. Así que como siempre, como cada jueves, les dejamos a ustedes estas conversaciones, estas charlas que intentamos naveguen dentro de la informalidad, pero que tratan temas, por supuesto, serios, profundos, como los que les acabo de comentar. Nos encontramos el jueves que viene con más Otro Dato, con más entrevistas, con más actualidad y con más material para que entre todos pensemos juntos nuestro presente y, ¿por qué no?, nuestro potencial futuro, por difícil que parezca de predecir en una Argentina como la que ya sabemos no es fácil encontrar los vectores que nos dejen ver lo que viene hacia adelante. Buenas noches, vayan a descansar, ya se viene el fin de semana y espero que estén bien todos ustedes y sus familias. Buenas noches. Neuquén Informa. Noticias destacadas. Como parte del plan de fortalecimiento del sistema público de salud, el gobernador Rolando Figueroa inauguró el nuevo edificio del Centro de Salud Don Bosco. Además, entregó 10 ambulancias que se destinarán a distintos hospitales de la provincia. Estar invirtiendo en hospitales, en ambulancias, creo que es un gran paso y una demostración que hace la provincia, pero fundamentalmente todos los neuquinos, que las inversiones a través del aporte que hacen todos los ciudadanos de la provincia, de volcarlo a infraestructura, de volcarlo a todo este equipamiento, hace que los neuquinos hemos elegido una forma de vivir y eso está presente en cada una de las acciones que llevamos adelante con el gobierno, ¿no? Más información en neuqueninforma.gov.ar.